Welcome to week 3 of God's Story, Your Story. Just a quick recap as to where we've been. Week 1 is entitled The Great and Glorious God. We have the Father, Son, and Holy Spirit all actively involved in creation. And it's God's longing to be in relationship with all that He's created, especially humanity as we're made in His image. God's revealed Himself that we might come to know Him. He's revealed Himself through creation, through the Bible, and through Jesus. Last week, week 2, we talked about God's good and very good creation. God created life to create life. In the climax of His creating, He made male and female in His image. This means He created us to relate like Him and to reflect His character back to Him and to the world. God bless you as you continue your study. Hola, mi nombre es Richard Caballero, soy el pastor del ministerio en español aquí en Iglesia Emmanuel. Bienvenidos a esta tercera semana de aprendizaje. Hoy estaremos viendo juntos Génesis capítulo 3 y hablaremos sobre la caída. El capítulo 3 de Génesis es uno de los más importantes y reveladores de toda la Biblia. Sin él no podríamos entender la oscuridad que cubre al mundo. A través de él podemos vislumbrar los rayos de luz en medio de la oscuridad. En estos días tuve la oportunidad de hablar y orar con un hermano que perdió a su esposa por un cáncer terminal, que redujo su cuerpo en pocas semanas a piel y huesos. Ella era una esposa amorosa y una madre ejemplar para sus hijos. La vida no es justa, me dijo él. Cuando prendemos la televisión o abrimos el periódico para ver las noticias nacionales o internacionales, no es muy halagador lo que vemos en el mundo, lo que está sucediendo. Mundo de crimen, violencia, miseria. Nos preguntamos qué está pasando en el mundo, qué está mal. Estas preguntas son preocupantes y son válidas. Por la Biblia sabemos que en este mundo en que vivimos no es el mundo que salió originalmente de la mano del Creador. Algo pasó. Génesis capítulo 3 nos dice qué pasó. Ahí está el relato de la caída. ¿Cuál fue la causa de la caída? La primera causa es que la palabra de Dios fue distorsionada. Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice que la creación original de Dios fue muy buena. Él crió al hombre y a la mujer a su imagen y le dio dominio sobre la creación. Todas las criaturas estaban sujetas a ellos. Entonces una criatura, la serpiente, engañó a la mujer con una pregunta llena de astucia y malicia. Con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Eva admitió que Dios le había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ella distorsionó la palabra. Primero añadió a la prohibición, diciendo ni siquiera tocará el árbol prohibido. Segundo, ella restó importancia al castigo. Ella dijo para que no muráis, cuando Dios le había dicho ciertamente moriráis. En segundo lugar, la palabra de Dios fue denegada. La respuesta de la serpiente fue una negación deliberada y rotunda a la palabra de Dios. Dios le dijo, ciertamente moriráis. La serpiente dijo, no moriráis. La serpiente no solo negó la palabra de Dios, sembró la semilla de la duda sobre el carácter de Dios y su confiabilidad. Puso a Dios como un ser mezquino, egoísta, malvado en sus intenciones. En tercer lugar, la palabra de Dios fue desafiada. Cuando la palabra de Dios es distorsionada y negada, seguramente será desafiada, desobedecida. La decisión de Eva de comer del fruto del árbol prohibido no fue impulsiva, sino deliberada. Cuando el texto dice Eva vio el fruto, significa que lo contempló, pensó, meditó y después voluntariamente actuó. Finalmente, la palabra de Dios fue decretada. En los versículos del 8 al 13 encontramos una invitación de Dios a confesar. Cuando Dios se acercó a Adán y a Eva en el huerto, su pregunta fue, ¿dónde estás tú? Fue una invitación retórica a confesar, a arrepentirse y a volver a la comunión con Él. Los novatos pecadores respondieron a Dios de manera que no son demasiada
familiares. Primero se escondieron, pensaron que podían huir de Dios. En segundo lugar, sintieron miedo, lo que resultó en un intento fallido de escapar de la presencia de Dios. Ellos sabían los resultados de su acción. En tercer lugar, sintieron culpa e intentaron librarse de la culpa culpándose unos a otros. En consecuencia, el juicio de Dios fue decretado sobre la serpiente, sobre Adán y Eva. Pero gloria a Dios que en el primer pasaje y en ese mismo pasaje, donde se relata la gran caída del hombre con sus causas y consecuencias, también ahí encontramos la gran noticia. Juntamente con el juicio de Dios viene el Evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15 es conocido por el término protoevangelium, palabra latina que significa primer evangelio. Es una fotografía profética del tiempo cuando Satanás es vencido por la simiente triunfante de la mujer. Es la primera referencia de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, el autor del pecado que llevó al hombre a la gran caída. Amigo, el Evangelio es la gran y única solución al desastre humano. La consecuencia de la caída es ciertamente moriráis. La gran promesa del Evangelio es el que cree en mí, ciertamente vivirá. Déjame terminar con esto, 4 lecciones prácticas que aprendemos de Génesis 3. Primero, nuestro estándar de vida debe ser siempre la palabra de Dios. Nunca distorsiones, niegues ni desafíes la palabra de Dios. La segunda lección, nuestro problema es el pecado. La tercera lección es que todos los sufrimientos del ser humano son causa directa del pecado. Y la cuarta y última gran lección, Jesucristo es la única solución. Lo más importante es la promesa de Dios de proveernos un camino para escapar de la trágica consecuencia del pecado. Ante la oferta de tomar, comer, que finalmente hundió a la humanidad en oscuridad y muerte, ahora en Jesús, que se ofreció a sí mismo para librarnos de la oscuridad y de la muerte del pecado en la cruz del Calvario, tenemos la gran oferta de tomar, comer. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros fue derramada. La primera oferta de tomar, comer, trajo muerte y oscuridad. La segunda oferta trae vida y esperanza. Espero que puedas seguir aprendiendo y disfrutando en el tiempo de discusión. Bendiciones.